Se entiende como máximos y mínimos de una función los valores más grandes, que vendrían siendo los valores máximos, o bien los valores más pequeños, llamados mínimos. Recuerden que su gráfica toma diferentes formas y bueno, va a tener algunos aspectos en donde va a tener puntos más altos, puntos más bajos, etcétera. Recuerden que existen, de acuerdo a lo que ya habíamos visto en clase, máximos absolutos y máximos relativos, así como mínimos absolutos y mínimos relativos. ¿Esto qué significa? El máximo absoluto quiere decir el más grande y los máximos relativos son los demás, por llamarlo así, picos altos de mi gráfica. En los mínimos, de igual forma, el mínimo absoluto va a ser el pico más bajo y los mínimos relativos aquel otro pico bajo que exista. Hay que considerar los siguientes aspectos. Cuando su derivada es negativa, quiere decir que mi función decrece. Cuando mi derivada es cero, la función tiene un máximo o un mínimo. O bien, cuando mi derivada es positiva, la función crece. Y bueno, aquí nos está expresando. Si la derivada es mayor que cero, nos indica que hay un mínimo. Si la derivada es menor que cero, nos indica que hay un máximo. Y si la derivada es igual a cero, la función tiene un máximo o mínimo. Ejemplo número 1. Vamos a encontrar los máximos y mínimos de la función. Yo tengo esta función algebraica x al cubo menos 3x más 2. Como primer paso van a tener que calcular la primera derivada, aplicando ya nuestras fórmulas de derivación que hemos visto a lo largo de todo este parcial. Por lo tanto, aplicamos fórmula de potencia y la derivada de esta función vendría siendo 3x al cuadrado menos 3. Ya sabemos hacer esas derivadas. Ahora bien, para calcular sus raíces, lo que tienen que hacer es igualar su derivada a 0 y a su vez despejar a x. Aquí yo estoy tomando la derivada, 3x al cuadrado menos 3, y la igualo a 0. Despejando mis elementos o componentes. El menos 3 pasa del lado derecho sumando. Después voy a despejar a este 3 para dejar a x cuadrado solita. Entonces está multiplicando, pasa dividiendo. Ese 3 divide a mi otro 3 que tenía del lado derecho. 3 entre 3 me da como resultado 1. Tengo una potencia al cuadrado, por lo tanto su operación contraria es una raíz cuadrada. Por lo tanto dice x es igual a la raíz cuadrada de 1. Y recuerden que una raíz cuadrada siempre va a tener un valor positivo y un valor negativo, ¿sale? Entonces raíz cuadrada de 1 pues es 1, 1 va a ser positivo y 1 va a ser negativo. Como segundo paso, vamos a encontrar la segunda derivada. Aquí vuelvo a colocar lo que ya tenía, mi primera derivada y sus raíces. Y calculo segunda derivada respecto a lo final que tenía, nuevamente aplicando mis fórmulas que ya conozco. Derivada de 3x al cuadrado es 6x y derivada de menos 3 es 0. Por lo tanto, esta es su segunda derivada. Después, tengo que sustituir en esa segunda derivada mis raíces, es decir, el valor que vale x. Aquí donde lo voy a sustituir, pues donde tengo obviamente mi x. Por lo tanto, expresando en términos, dice segunda derivada cuando equivale a 1 es igual a este 6 por el valor de x. 6 por 1 es igual a 6. Ahora evalúo la segunda raíz. Cuando vale menos 1, hago exactamente lo mismo, 6 por el valor de menos 1 y el resultado es menos 6. Y los aspectos que les mencionaba en un inicio, hay que ver dependiendo el signo o el resultado que me dé, si tiene un máximo o un mínimo. Aquí me está diciendo, si es mayor que 0, hay un mínimo. Y veo, ¿cuál es mayor que 0? Pues es el 6. Pues quiere decir que ese es mínimo. Y si el resultado es menor que 0, hay un máximo. El menos 6 es menor que 0, por lo tanto, tiene un máximo.
Tiene entonces 2 esa gráfica, sin necesidad de que ustedes grafiquen. Paso 3, vamos a calcular la imagen de la función de los extremos relativos. Aquí nos regresamos a la función original, la primera que les está dando su ejercicio. Y lo que van a hacer es otra vez sustituir las raíces. Recuerden que teníamos un mínimo y un máximo. El mínimo era cuando tenemos la raíz 1 y el máximo era cuando tenemos la raíz menos 1. Por lo tanto, vamos a evaluar otra vez esa raíz en donde tengamos las x, respetando exponentes y respetando el coeficiente. Entonces, evalúo 1 al cubo menos 3 por el valor de x, que es 1, más 2. Haciendo yo mis operaciones, me da como resultado 0. Ahora, cuando x vale menos 1, hago exactamente lo mismo, lo sustituyo en el valor de x, aquí está. Hago sus respectivas operaciones. Aquí, ojo con los signos, menos por menos más, no se nos vaya a ir. Menos 1 al cubo es menos 1, porque si no, no nos va a salir, entonces hay que tener cuidado con los signos. Haciendo toda esta operación me da como resultado 4. ¿Y con esto qué podemos encontrar? Pues las coordenadas que tiene mi máximo y mi mínimo. Dice, el máximo, ¿cómo lo obtienen? Ah, pues evaluando el menos 1 con el resultado. Entonces es menos 1,4. Y el mínimo es el valor que evaluamos o la raíz con el resultado, 1,0. Y si nosotros lo graficamos, pues se pueden dar cuenta que aquí está nuestro máximo en la coordenada menos 1,4 y tenemos nuestro mínimo 1,0. ¿Sale? Esto lo hice ya con un graficador, pero ustedes también la pueden graficar, aunque no es necesario que la realicen. Ejemplo número 2. Encontrar los máximos y mínimos de la función. Puede que o tenga un máximo, o tenga un mínimo, o tenga ambos. No necesariamente debe tener los dos. Puede ser uno u otro. Entonces tengo mi función original. Nuevamente los pasos. Calcular mi primera derivada y sus raíces. Derivo todos estos términos y el resultado es 6x más 5. Y bueno, para sacar las raíces ya sabemos que igual a 0 esa derivada. 6x más 5 igual a 0. Voy despejando para dejar a x solito. Este 5 pasa restando. Después este 6 está multiplicando, pasa dividiendo. Y el resultado es menos 5 sextos. Si les da o no es un número entero, déjenla como fracción para manejarlo así, ¿sale? O bien, pueden hacerlo en decimal, pero de preferencia déjenlo así como fracción. Y bueno, segundo paso es encontrar la segunda derivada. Ya tengo aquí otra vez mi primera derivada. Derivo nuevamente, derivada de 6x es 6 y derivada de 5 pues es 0. Entonces mi segunda derivada es 6. ¿Por qué solamente tengo una raíz? En el ejemplo anterior tenía un x al cuadrado. Y cuando lo cambié era raíz, no sé si recordarán, entonces cuando tenemos una x al cuadrado y le voy a sacar raíz, tengo, recuerden, un valor positivo y un negativo. Aquí no, aquí simplemente es una raíz, no puede ir una positiva ni una negativa, así tal cual como está. ¿Por qué? Porque mi primera derivada era lineal, era x, así nada más. Entonces solamente tengo uno. Entonces la única raíz que yo voy a sustituir pues va a ser el menos 5 sextos. Pero ojo, en este tipo de ejemplo dice, tú esa raíz la vas a sustituir donde tengas x. Aquí si se dan cuenta en la segunda derivada, yo no tengo x, tiene el 6 solito. ¿Sale? Entonces, cuando yo tengo eso, dice, derivada o la segunda derivada de menos 5 sextos, pues va a ser igual a 6. ¿Por qué? Porque no la estoy sustituyendo en ninguna x. Entonces, aunque aquí el valor dice menos 5 sextos, aún así su resultado va a ser 6. Es el resultado de la derivada. Y siguiendo mis criterios, pues 6 es mayor que 0. Dice que por lo tanto va a tener un mínimo.
Paso número 3, pues bueno, vamos a calcular la imagen de la función, es decir, sustituir nuevamente en mi función original el valor de mi raíz, que recordamos que era un mínimo y el valor era menos 5 sextos, ¿sale? Entonces eso lo voy a sustituir en donde tenga las letras X, nuevamente respetando exponentes y respetando coeficientes. Por lo tanto, aquí los ingreso, realizo mis respectivas operaciones y bueno, pues podemos darnos cuenta que el menos 5 sextos elevado al cuadrado es 25/36 y multiplico 5 por menos 5 sextos. Entonces, sumando y restando, nos da como resultado menos 1.0833. Es periódico, aquí yo ya se los convertí en decimal, lo pueden colocar en fracción, no importa. Por lo tanto, mi coordenada va a ser menos 5 sextos, que si yo la transformo a decimal es menos 0.8333 y menos 1.083. Ese vendría siendo mi mínimo. Si yo la grafico, aquí vamos a encontrar la gráfica de la función y bueno, podemos observar que aquí muy pequeñito va a estar el punto mínimo, menos 1.08 y menos 0.8.